Bueno, hola a todos. En este vídeo no hay guión. Os advierto porque eso puede ser muy bueno o muy malo en el sentido de que a lo mejor me tiro aquí hablando yo sola media hora. Pero bueno, quería hacer un vídeo hablándoos de Supertramp porque hace poco se conoció la triste noticia del fallecimiento de Rick Davies, que bueno, como muchos sabréis es pieza fundamental del grupo. Entonces quería dedicar un ratillo aquí a hablar con vosotros y a contaros un poco mi experiencia con Supertramp y por qué es uno de los grupos más importantes para mí, puesto que con un disco suyo me cambiaron la forma de escuchar la música y como la música es lo más importante que hay en mi vida, pues me cambiaron la vida, así de fácil. Entonces nada, quería hacer este vídeo un poco para celebrar el legado de Rick Davies y bueno, de Supertramp en general. Y nada, entonces no hay guión, pero sí que me he escrito aquí en este cuadernillo que uso yo unas chuletillas para hablaros de la historia. No me voy a extender mucho en la historia de Supertramp, pero bueno, si hago un vídeo hablando de ellos, pues nada, comentarlo por encima. Entonces, Supertramp ya todos sabéis que nació como un grupo de rock progresivo al uso, más o menos, ¿no? Entonces, sacaron 2 discos con una formación que pronto, después de esos 2 discos, se rompería. Y de hecho, estos 2 discos es una cosa que me hace muchísima gracia, porque cuando tú buscas Supertramp en Spotify o cualquier servicio de streaming, te sale como el primer disco, el Crime of the Century. Y entonces, el homónimo y el Inedible Stamp, que son estos 2 discos que sacaron con esta primera formación, no están. Es como si hubieran querido hacer como un borrado, ¿no? Un poco extraño de... no sé por qué. El caso, sacaron estos 2 discos que ya os he mencionado y se rompió esa formación original, que bueno, creo que tuvieron que también ahí cambiando de miembros, pero bueno. Y entonces se juntó la formación definitiva, ¿no?, de Supertramp, que es la con la que sacarían los discos más exitosos, que fueron Roy Hodgson, que bueno, conocidísimo, Rick Davies, y luego Dewey Thompson, John Helliwell en el saxofón y Bob Siebenberg en la batería, Dewey Thompson en el bajo. Entonces, cuando se juntaron estos 5 fieras titanes mastodontes, sacaron primero el Crime of the Century, luego el Crisis, What Crisis, luego el Even in the Quietest Moments y el Breakfast in America en la década de los 70, que para mí es la década dorada de Supertramp. Y luego, con el Famous Last Words, abriendo la década de los 80, pues Roy Hodgson se va, pues lo típico, ¿no?, que hay roces entre miembros del grupo y pues se va. Entonces sacan ese último disco como la formación está todo guapa, y sin él, como Rick Davies como líder, ¿no?, digamos, sacan el Brother Where You Bound y el Free as a Bird, que también son de discos muy buenos. El Brother Where You Bound les tengo que dar una escucha porque los he escuchado alguna vez así muy, muy por encima, pero el Brother Where You Bound es un buen disco, es un buen disco. Entonces nada, pues luego se separan, luego se reúnen sacando discos que los tengo aquí apuntados, Some Things Never Change y Slow Motion, y digamos que eso ya es como lo último que sacan con la formación original. Luego bueno, se va juntando, hacen conciertos y tal, pero yo creo que desde el Free as a Bird prácticamente para mí ahí se acaba Supertramp. Entonces ya una vez que nos hemos quitado esto de en medio, que es la historia, que es bueno, pues si queréis escuchar la historia de Supertramp, pues os metéis en Wikipedia, sinceramente. El caso, os voy a hablar de un poco los que son para mí los mejores discos de Supertramp, en mi opinión personal. O sea, son mis 4 discos favoritos, que tampoco van a sorprenderos mucho, en realidad. Así que nada, van a ir por orden de me gustan más, o sea, perdón, me gustan menos, me gustan más, me gustan menos. O sea, me encantan, pero por ponerle un orden. Bueno, o sea, por poner un orden no es que es el orden que tengo yo en plan que... Bueno, da igual, que me estoy rayando. El Breakfast in America es el disco que he puesto en el número 4. Y me decís, ¡no! ¡Sacrilegio! Bueno, a mí es de los 4 discos que más me gusta de Supertramp. Obviamente el Breakfast in America está por delante de muchísimos discos de la historia de la música, porque es un discazo espectacular, pero bueno, de Supertramp pues es el 4, está en mi número 4. Entonces, ¿por qué? Tengo un argumento para justifica tu respuesta. Tengo un argumento para justificarlo. El Breakfast in America para muchos es el disco definitivo de Supertramp,
Y yo creo que es porque es la vertiente, a ver cómo lo explico, la vertiente pop, entre comillas, definitiva de Supertramp, ¿vale? O sea, desde que se juntaron la alineación esta definitiva que os he mencionado, Supertramp tuvo como una orientación más al pop, ¿no? O sea, mezclaban rock progresivo, pero era una orientación mucho más popera que antes de eso. Entonces, para mí, en el Breakfast in America, esta orientación popera está completamente sofisticada. O sea, es donde alcanzan su culmen, para mí, de sofisticación y perfección, ¿no? De esta vertiente pop, entre comillas. Pero a mí me gusta mucho, pero no es un disco que me haya hecho clic como los otros tres, ¿vale? Que ahora vais a ver que eso, obviamente, pues los tres no más top para mí, junto al Breakfast in America, bueno, da igual. Que no quita que, de nuevo, no deje de ser un discazo. O sea, Goodbye Stranger, yo creo que es de mis canciones favoritas en general. Y creo que es mi canción favorita de este disco. Gone Hollywood, espectacular también. Bueno, The Logical Song, Breakfast in America, ¿no? Obviamente. Pues dos canciones esenciales, ¿no? Dentro de la historia de la música anglosajona. Y bueno, Take the Long Way Home, otra igual, que es también una de estas canciones que hay que escuchar. Bueno, el disco en general es espectacular, hay que escucharlo. Además, en este disco brilla mucho Rick Davies, que obviamente estamos haciendo el vídeo por él, pues hay que mencionarle en este vídeo. O sea, perdón, en este disco yo creo que brilla especialmente Rick Davies. Entonces, pues nada, para mí es un discazo, pero obviamente pues no es mi top 3. Mi top 3 empieza con Even in the Quietest Moments. Vamos por orden de cronológico, de más tardío, menos me gusta, a más temprano, más me gusta, así que ya os he hecho un spoiler de cuáles son los otros dos discos. Even in the Quietest Moments a mí me gusta más que el Breakfast in America, pero todo esto es subjetivo, obviamente, personal. Pero para mí todavía tiene más conexión con los otros dos discos que con el Breakfast in America. Todavía tiene esa vertiente progresiva mucho más que se ve más claramente que en el Breakfast in America, ¿no? Entonces yo creo que por eso me gusta más. Que bueno, últimamente yo no escucho mucho prog, la verdad, y llevo unos cuantos años así que no escucho mucho prog porque me da un poco de pereza, la verdad. Hay que estar es un género que tienes que estar abierto a ello, y yo últimamente pues no estoy abierto a otras cosas, pero a eso precisamente no. Pero igualmente pues en Supertramp sí que me gusta mucho la mezcla de pop y prog, entonces que en estos tres discos siguientes pues es donde están más, digamos, equilibrados, ¿no? No brillan los dos por igual. Por eso me gustan tanto estos tres discos, y el Breakfast in America me gustan, pero no tanto. Entonces, en el Even in the Quietest Moments pues tenemos temazos espectaculares como Give a Little Bit, que es el que abre el disco, si no me equivoco, que obviamente es una canción, pues nada, yo creo que es de las más conocidas de Supertramp en general, o sea, yo creo que todos lo habréis escuchado. Give a Little Bit, temazo. Luego tenemos canciones como Loverboy, que me encanta. Además, me da la sensación de que tanto en el Crisis como en este hay canciones como muy similares. Entonces el Loverboy es como igual, bueno, parecida a la de... perdón, que tengo aquí el disco. ¿Cómo se llamaba esta? Poor Boy. Que encima se llaman igual, en plan similar. No sé, me resultan como muy, pues eso, que es como una evolución de Poor Boy, ¿no? Me encanta. Loverboy, temazo. Luego tenemos Fool's Overture, que es como el magnum opus, ¿no? De este disco. Ese es el Fool's Overture. Es un tema espectacular. O sea, es un tema de 10 minutos, pero es que te lleva por tantos sitios que se te hace corto. O sea, si no lo habéis escuchado, por favor, tenéis que hacerlo. Y pues nada, no sé si me dejo... Bueno, Even in the Quietest Moments, la propia canción. La canción que da título al disco también. La de Babaji, esa me gusta mucho también, no se suele hablar de ella. En general, discazo, escuchadlo, ¿vale? Escuchadlo. Entonces, ¿cuál es el siguiente? Pues nada, si os he hecho un spoiler de que vamos por orden cronológico, pues el siguiente es este, que justo lo había cogido. El Crisis. Crisis with Crisis. Además me gusta mucho el título y la portada. O sea, me parecen espectaculares. El Crisis, pues nada, yo creo que me gusta mucho porque es el más parecido al Crime of the Century, sinceramente, vamos a ser aquí claros.
Pero eso no quita que él como disco propio sea un muy buen disco, obviamente. Bueno, pues temazos como abre con Easy Does It, que ojalá es una canción que yo siempre he querido que fuese más larga, porque pues nada, abre el disco y son 2 minutos, pero se me hace muy corta a mí, la verdad. Entonces, Easy Does It, temazo. Sister Moonshine. Mira, cuando os he dicho que el disco de Even in the Quietest Moments emula a veces en algunas canciones a este, Sister Moonshine me recuerda mucho, bueno, Give a Little Bit me recuerda mucho a Sister Moonshine, que es un muy buen tema también, escuchadlo, ¿vale? Y bueno, mis favoritas, Soapbox Opera. Aquí se ve la vertiente más pro, ¿no? Del disco en general. Another Man's Woman, que es un tema de Rick Davies que me flipa esa canción. Yo creo que es mi favorita del disco. O sea, es un tema muy... Aquí se ve, en este tema, por ejemplo, sí que se ve claramente el ejemplo de mezclar pop con prog también, como lo hacía Supertramp, en mi opinión. Luego, Lady, también temón. Poor Boy, que ya os he hablado de él, que se parece similar, me recuerda a mí a Loverboy. Y, pues no sé, ya lo escucháis y me decís si sí o si no, así lo escucháis. Y pues nada, luego Two of Us, que es una canción con la que cierra el disco, que es así muy potentorra. Más balada, más lentilla, pero bueno, no por ello peor. Entonces, pues nada, el Crisis me encanta. Además, la historia graciosa con este disco. Yo ahora mismo ya, bueno, como os he mencionado en vídeos anteriores, no estoy comprando mucho vinilo. Estoy en la fase más CD. Pero cuando Supertramp, escuché a Supertramp y me dio ahí por los vinilos y tal, pues yo había escuchado el Chrome of the Century y fui a comprarme ese disco. Pero no lo tenían en la tienda en la que estaba. Entonces me dijeron, pero tenemos este. Y dije, pues venga, me lo llevo. Y pues nada, lo escuché y me enamoré. Entonces, nada, me encanta este disco. Escuchando, ¿vale? Y el último, lo tengo aquí, Magacho, nada, aquí estoy, hola. Obviamente es este, el Number One, ¿vale? El disco Number One, el disco que me cambió la vida y el motivo por el que estoy haciendo este vídeo y por el motivo por el que Rick Davies, pues... se merece este tributo, que es un tributo un poco ñordo, pero bueno, es mi tributo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó, no? Que yo estaba así, pues en un momento de la existencia, pues que yo creo que todos hemos pasado por ello. Segundo de bachillerato es una época muy dura para todos. Y yo estaba un poco viendo qué hacía con mi existencia, qué hacía con mi vida. Y pues yo a la música, si bien siempre ha sido para mí un pilar fundamental de mi vida, no le daba la importancia que se merecía. Es decir, yo escuchaba música haciendo otras cosas, que lo sigo haciendo actualmente, pero actualmente le dedico a la música un sitio que antes no tenía. Entonces dije, vale, voy a escuchar un disco como hay que escucharlo. Es decir, yo me voy a sentar, bueno, estaba tumbada en la cama porque me iba a dormir, pero bueno, me voy a sentar, voy a cerrar los ojos y me voy a sumergir en ese disco por completo. Entonces, yo, bueno, estaba empezando a escuchar rock progresivo. No sé si había visto, yo creo que aún no, pero bueno, no, aún no la había visto. Porque la primera canción que escuché, yo creo que de prog fue Roundabout, y entonces pensaba que me había dado por Yoyos, pero todavía no había visto Yoyos. El caso, que dije, pues voy a mirar un vídeo de discos de rock progresivo y escojo uno y me lo escucho, ¿no? Y tal. Entonces, creo que fue el vídeo un vídeo de Music Radar Clan, que supongo que todos le conoceréis, en el que hablaba como de discos de rock progresivo que tienes que escuchar, algo así. Entonces, yo escogí este, pues no sé por qué, cosas del destino, supongo, pero el caso es que escuché este disco y fue como, ¿pero qué me estás contando? O sea, fue una experiencia, vamos, espiritual, no, lo siguiente. Entonces, pues nada, ahí está el tema, ¿no? Que dije, ¿qué es esto? Además, yo este disco creo que la semana siguiente no escuchaba otra cosa más que no fuera este disco. O sea, estaba completamente, me lo escuchaba como 3 veces al día, en plan de sentarme a escuchar este disco, en plan, pero qué bueno es. O sea, fue una locura lo que me dio. Entonces, pues nada, pues por eso este disco es tan importante para mí, es mi disco favorito, es mi top 1 de discos, discos de la industria de la música, digamos, ¿no? Entonces este es mi top 1, para mí es el mejor disco que existe. Entonces, pues nada, que el disco abre con School, que para mí es la versión mejorada de Another Brick in the Wall, que nada que ver, pero bueno, sobre todo porque Another Brick in the Wall viene después, pero a mí me gusta más, obviamente porque pues el cambio de Century, ¿no?
Bloody Well Right, que es una canción de Rick Davies en la que brilla, para mí brilla, o sea, me encanta. Hide in Your Shell, ¡buah! Temón, madre mía, qué buen tema, por favor. Asylum es más, o sea, por ejemplo, School es más pro, Bloody Well Right es más pop, Hide in Your Shell es más pop, Asylum es más pro. O sea, es como que en este disco, aparte de que en las canciones que os he dicho tienen elementos del pro y del pop, pero es como que está perfectamente balanceado, ¿sabéis? Dreamer, tema de Roy Hodgson, yo creo que es el más famoso del disco, junto a School y Bloody Well Right. Dreamer, ¿veis? Es más pop. Rudy, me encanta. Rudy es un tema que está súper infravalorado y creo que es de mis favoritos de este disco, que también es más pro, es también una canción de Rick Davies. Y luego If Everyone Was Listening y Crime of the Century, pues son también dos canciones bastante progresivas. Nada, ¿qué os queréis que os diga? Ya os lo he dicho todo. Este disco es súper importante para mí y pues por tanto Supertramp también lo es. Así que nada, por eso quería hacer este vídeo hablando un poco de Supertramp, que no se suele hablar de ellos, ya os digo, pero a mí me parece un crimen porque debería hablarse más de ellos. Entonces, pues nada, ya está. Era todo lo que os quería contar. Quería hablaros de Supertramp. Quería dedicar un momentito a hablaros de esta banda. Un momentito que seguro que ha sido muy largo, pero me da igual. Porque este vídeo yo he dicho, lo voy a hacer sin guión y que salga lo que tenga que salir. Y ha salido esto. Así que nada, si os ha gustado, pues nada, os animo a que escuchéis a Supertramp. Y si alguien ha llegado hasta aquí, que no creo, pues nada, que os suscribáis y esas cosas. Nada, escuchar a Supertramp. Hay que celebrar el legado de Rick Davies y en general del grupo. Y así que nada, solamente os doy ese consejo. Escuchar a Supertramp. Escuchar el Crime of the Century, escuchar el Crisis, escuchar el Even in the Quietest Moments, escuchar el Breakfast in America, escuchar el Famous Last Word y así hasta todos, ¿vale? Escuchadles. Así que nada, sin más que añadir, nos vemos. Adiós.